Entonces, empezamos ahora, ¿no? Bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Eu sou Denison Santos, do Instituto de Radioproteção e Dosimetria no Brasil, e les doy las bienvenidas al webinar del Grupo de Dosimetría Computacional, una de las actividades de REPROLAN, que es la Red de Optimización de Protección Radiológica Computacional en Latinoamérica y Caribe. El webinar tendrá como tema el uso de la dosimetría computacional en el apoyo a emergencias radiológicas, donde referentes del área debatirán sobre el uso de la dosimetría numérica en caso de un accidente radiológico. Nosotros tendremos la participación de la licenciada en Ciencias Químicas, María Josefa Granada Ferrero, Pepe, y enseguida con el magíster en Física Médica, Sebastián Bossio, y después el doctor en Biociencias Nucleares, John Hunt. Las preguntas podrán ser escritas en el chat y serán direccionadas a nuestros convidados al final, nuestros invitados al final del webinar. Bien, la primera ponente es María Josefa, que es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y es miembro del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear desde el año 1989. Ella ha trabajado en el Centro de Incidentes y Emergencias del Organismo Internacional de Energía Atómica, desarrollando tareas como oficial técnico en el apoyo a la gestión de proyectos sobre preparación y respuesta de emergencias nucleares y radiológicas, principalmente colaborando con el Departamento de Cooperación Técnica de la región latinoamericana y Caribe. Ella es miembro de la Sociedad Española de Protección Radiológica y ha sido representante del CSN en el grupo de emergencias del foro. María Josefa, por favor, se puede iniciar. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Yo esta tarde voy a hablar en nombre propio porque ya dejé de trabajar en la organización, en el Organismo Internacional de la Energía Atómica hace un mes aproximadamente, pero en cualquier caso mi trabajo principal siempre ha estado muy relacionado con el tema de las emergencias radiológicas. Y en ese sentido es en el que quiero dirigir mi charla, sobre todo para aclarar por qué hablamos de emergencias radiológicas, cuáles son sus características y cuál es la importancia de las dosimetrías y de los diagnósticos retrospectivos en estas emergencias. Por favor, Helen, ¿me puedes pasar la siguiente? Bueno, pues las primeras consideraciones, lógicamente, son las que hacen referencia a que en una emergencia nuclear y radiológica las consecuencias pueden ser gravísimas. Incluso pueden provocar daños irreversibles o incluso la muerte en algunos casos. Entonces hay que intentar estos efectos contrarrestarlos, evitarlos y en la medida de lo posible tener toda la información necesaria para que los tratamientos médicos vayan adecuadamente dirigidos. Por favor, Helen, pásame la siguiente presentación. Los documentos, las normas, los estándares de la agencia y otros muchos documentos, pero sobre todo yo creo que los primeros documentos que se abordaron desde el punto de vista de normativa en la OIEA, pues tratan de los arreglos médicos, le dan muchísima importancia. Y entonces todos ellos van estableciendo unas pautas y unas líneas de actuación, no solamente para lo que es el tratamiento médico, sino también para todo la guía que puede llevar a un adecuado tratamiento de una lesión por irradiación o por contaminación. En la región latinoamericana, como todos sabemos, ha habido bastantes accidentes de este tipo, por desgracia, y ha necesitado desarrollar muchas capacidades en este tema, en la dosimetría retrospectiva. Básicamente hay tres dosimetrías, una de ellas es la que se va a tratar aquí. Una es la dosimetría biológica, otra es la dosimetría física, a la que todos estamos acostumbrados mediante equipos y monitoreo, y otra es la dosimetría computacional,
que hoy en día está tomando mucha relevancia por todas las capacidades que puede prestar para el tema de las emergencias radiológicas. Pero bueno, yo ahí no voy a entrar mucho porque mis compañeros que van a seguir en las otras presentaciones son los expertos en esta técnica. De lo que sí me gustaría hablar es de por qué es tan importante esta técnica o por qué es una de las técnicas principales en el marco de las emergencias radiológicas. Y voy a dividir la presentación básicamente en dos partes, aunque puede tener más contenidos, que son las características principales que tiene una emergencia radiológica y luego dónde se pueden encontrar los arreglos, es decir, los estándares y las normas para poder llevar a cabo un adecuado tratamiento y un diagnóstico de las mismas. Por favor, Helen, ¿me lo puedes pasar? En consecuencia, bueno, pues he dividido el contenido en tres partes. Hablo de las emergencias radiológicas en un primer lugar, relacionándolo con la clasificación de peligros que tiene establecido la norma principal sobre preparación y respuestas que tiene el Organismo Internacional de Energía Atómica. Luego hablo un poco de los principales documentos que recogen los arreglos para la respuesta médica y el tratamiento. Y luego, porque así me lo pidieron, y que además creo que es muy importante, que en principio, como yo ya no estoy trabajando en el organismo, pues no pensaba que iba a ser interesante para esta charla, pero sí que voy a hablar de cuáles son las principales, digamos, sistemas de apoyo y coordinación para todos los eventos que se pueden dar en caso de un accidente grave debido a una emergencia radiológica. Por favor, Helen, pásalo. Bueno, aquí yo no sé si se ve bien en esta slide. Lo que he puesto ha sido la clasificación de emergencias radiológicas, pero la clasificación de los peligros. Lo voy a poner aquí en mi otra pantalla que lo veo mejor porque tengo que leer algunas cosas. Esta clasificación que a mí me parece muy, muy, muy importante porque es la clasificación de los peligros, que no de los riesgos, para establecer una planificación de la respuesta a emergencia, tanto nucleares como radiológicas, tiene 5 grupos. Los 3 primeros grupos hablan todos ellos de instalaciones, y del primero al tercero van graduados por la importancia, fundamentalmente, de la cantidad y la peligrosidad de los radionucleidos que se pueden estar involucrados en estas emergencias. Así, de esta manera, bueno, pues en el grupo 1 están las centrales nucleares que pueden producir efectos, por supuesto, dentro de la planta y fuera de la planta, incluso efectos deterministas. Luego están otras instalaciones que suelen ser reactores de menor potencia o instalaciones del ciclo, que también pueden producir efectos graves, pero que es muy improbable que fuera de la planta produzcan efectos deterministas. Y en el grupo 3 suelen estar instalaciones, y ahora diré una cosa con respecto a esto, que no suelen estar relacionadas con el ciclo del combustible. Normalmente suelen ser, no siempre, suelen ser instalaciones médicas, y estas es muy, muy improbable que produzcan algún impacto fuera del emplazamiento. Esto lo quiero contar porque yo creo que es importante. Voy a ir deprisa, pero lo quiero contar porque aquí suele haber mucha confusión. Pero ahora sigo analizando este asunto. Y en el grupo 4, este grupo que es para nosotros fundamental, es el grupo más importante de todos, están aquellos eventos, aquí ya no habla de instalaciones, habla de eventos o situaciones que pueden darse en un lugar imprevisto. Dentro de esto, que es un saco donde puede caber todo, pues hay multitud de incidentes que ahora veremos. Y que son las denominadas emergencias radiológicas, pero no porque las denomine así ni el glosario de términos de la OEA, ni por ejemplo el GSR parte 7, que es la norma de seguridad básica para la preparación y respuesta a emergencias radiológicas, sino porque la denomina así, y lo tengo aquí porque lo tengo apuntado, una guía de seguridad, la GSG 2.1, a efectos sobre todo de la respuesta y de la planificación. ¿Y por qué digo todo esto? Digo todo esto porque si bien la dosimetría retrospectiva, entre las que se incluye la dosimetría computacional, es fundamental para esta técnica, no solo a este tipo de emergencias puede aplicar o puede ser de ayuda esta dosimetría, sino a cualquier tipo de espectro.
de espectro de los accidentes y las emergencias. Y pueden ir como desde emergencias y accidentes en centrales nucleares, como pudo haber sido, como fue Chernóbil, de hecho, o de instalaciones del ciclo, como el problema en la instalación nuclear de Tokaimura, hasta llegar a Goiânia, que sí que se englobaría dentro de este grupo. ¿Qué quiero decir con este asunto? Que la división entre emergencias nucleares y radiológicas la establece formalmente esta guía, la GSG 2.1, que está relacionada abajo en la presentación, luego ya lo verán, pero, sin embargo, la denominación de emergencia nuclear o radiológica es algo que se utiliza de una manera discrecional según en qué ámbito nos movamos. Por ejemplo, en ciertos países la denominación de radiológico aplica, por ejemplo, a instalaciones que aquí están en el grupo 3 y que este documento las denomina nucleares. ¿Por qué? Porque son instalaciones en el que se utilizan las radiaciones pues para radiografía industrial o para medicina y que de una manera general se han considerado siempre instalaciones radiactivas, instalaciones radiológicas. Y al contrario también es lo mismo. Hay accidentes nucleares que de una manera general se denominan radiológicos. Por eso quiero hacer la aclaración, y a mí me parece que esta cuestión es importante, porque en los cursos, por lo menos en los que yo he dado, siempre hay una polémica con respecto a este asunto y te hablan, bueno, pero es que este procedimiento que dice tal guía se aplica solo a las radiológicas o se aplica solo a la emergencia nuclear, y eso no es así. Esto es una clasificación que se recoge fundamentalmente para facilitar la planificación, pero que no es una clasificación que se utilice en todas partes. Y de hecho, en la dosimetría puede haber accidentes de todo tipo, accidentes radiológicos, y no solo los del grupo 4. Otra cosa es, por favor, Helen, ¿puedes pasarlo? ¿Me puedes pasar la siguiente? Esta, aquí estamos, bien. Esto es una explicación un poco más amplia de lo que son esta clasificación de peligros de la categoría 4. ¿Y por qué lo pongo ahora? Porque aquí detalla un poco más cuáles son estos accidentes, dónde pueden ocurrir, etcétera, etcétera. Evidentemente, son accidentes en los que hay un grado de vulnerabilidad muy, muy alto por la incertidumbre, pero la incertidumbre no solo en cuanto a dónde van a ocurrir, como en el caso de los accidentes del transporte, sino también en cuanto a su origen. Puede ser un accidente o una emergencia que pueda ser originada, por ejemplo, por una catástrofe natural o que pueda ser originada por un acto delictivo o por un acto de seguridad física intencionado, con el objetivo de obtener esa fuente para fines no lícitos, etcétera, etcétera. Es decir, es un amplio rango de situaciones en los que te puedes encontrar y en los que es muy probable que haya una gran incertidumbre en cuanto a la dosis recibida. Evidentemente, en muchas de estas situaciones, el transporte no tanto, porque eso es una actividad regulada, pero aquí no se va con un dosímetro que te pueda decir qué dosis se ha recibido. Más bien es al revés, Incluso algunas situaciones se deducen por los efectos, con lo cual la dosimetría retrospectiva es fundamental. En otros aspectos es muy importante, pero en este grupo es fundamental. ¿De acuerdo? Y otra característica que tienen este grupo y estas emergencias, la mayoría de ellas, y así se reconoce también, por favor, Helen, ¿puedes pasarlo? Es que van a ser abordadas en la mayoría de los casos en sus primeros momentos, por personal que no es especializado. Esto le da una importancia a los primeros respondedores muy grande y de hecho se trata en el manual de primeros respondedores, que es otro de los documentos importantes en el desarrollo de la respuesta a las emergencias. Se trata esto de una manera singular, teniendo unas fichas y unos procedimientos de actuación muy particulares. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque los primeros respondedores, que generalmente no es personal especializado, necesita tener unos conocimientos mínimos o al menos unas indicaciones de cuánto de grave puede haber sido la exposición a la radiación, tanto sea por contaminación como por irradiación.
¿de acuerdo? Entonces, la definición como tal, y ahí es donde yo quería ir, de emergencias radiológicas, desde ese punto de vista, viene dada en ese documento y en el manual de primeros actuantes. Y concretamente lo que dice es lo siguiente, que son aquellas en las que intervienen materiales, materiales radiactivos, que pueden ocurrir en cualquier lugar y que están relacionados con lo siguiente. Bien, con fuentes peligrosas no controladas, que pueden estar abandonadas, perdidas, robadas o que se pueden encontrar en cualquier lugar. Uso indebido de fuentes industriales sin médicas peligrosas. Exposiciones y contaminación del público de origen desconocido. Sobreexposiciones graves. Amenazas y actos dolosos y emergencias durante el transporte. Es muy importante también tener en cuenta, bien, déjalo aquí, porque quiero decir una cosita antes de seguir con los arreglos. Ay, me parece perfecto, Helen, que las emergencias radiológicas no solo deben de considerarse cuando tú estás medianamente seguro de que son, sino también cuando pueden ser y tomar las mismas precauciones para todo lo que es los arreglos de respuesta. Es decir, si yo tengo una sospecha de que puede haber una fuente en medio de la calle, de que pueda ser radiactiva, probablemente tenga que ir ya pensando en algunos arreglos de tratamiento y de diagnóstico con respecto a esas personas, que si luego evidentemente no se confirman, pues fenomenal, pero que sí que tenemos que estar ya pensando en ellos directamente. Y eso tiene que estar involucrado en todo lo que son los procedimientos y los protocolos de respuesta. ¿Bien? Bueno, esto es básicamente lo que yo quería resaltar con respecto a las emergencias radiológicas y la necesidad de unos tratamientos médicos muy rápidos y sobre todo con un diagnóstico lo más rápido posible para saber por dónde nos tenemos que mover. Y ahora voy a seguir con la parte de arreglos. Por favor, Helen, ¿me puedes pasar a la siguiente transparencia? Bien. Los arreglos para la respuesta médica, y aquí viene un poquito más deprisa, porque ya digo que los expertos son mis compañeros, están definidos de una manera muy importante en el GSR Parte 7, que como he dicho es la norma de la OEA para todo lo que es la preparación y la respuesta a emergencias. Y de hecho, un requisito con todos los puntos que desarrolla va directamente dirigido a la responsabilidad en la gestión de la respuesta médica de los estados, que tienen que disponer de todas las actuaciones necesarias para poder diagnosticar y tratar las posibles emergencias radiológicas o sobreexposiciones que se consideran también emergencias en estos casos. ¿De acuerdo? Esto va a incluir no solo el tratamiento médico, sino también el tratamiento diagnóstico. Vale, sigue por favor. Pásame a la siguiente. Ahí, perfecto. Y luego otros documentos que son muy, muy importantes son los siguientes que voy a enumerar aquí y los voy a nombrar un poco por encima porque no tenemos mucho tiempo de entrar en ellos. El EPR Medical del 2005, que habla de los procedimientos genéricos y de hecho tiene algunos procedimientos específicos para lo que son las dosimetrías retrospectivas, es uno de los documentos base para todo el tratamiento, o sea, para todo el establecimiento de los arreglos y de los procedimientos de respuesta. Luego, en el año 2018, es decir, recientemente, ha salido el de contaminación interna, que desarrolla la parte correspondiente a los procedimientos y a los protocolos de tratamiento por contaminación interna en caso de un accidente, de una emergencia nuclear o radiológica. Y aquí yo no estoy distinguiendo radiológicos, aquí estamos en todo, en lo nuclear y en lo radiológico, es decir, lo que puede venir de los 3 primeros grupos y lo que puede venir del cuarto. Y luego quiero hacer referencia a otros dos documentos, otras 2 publicaciones que son muy interesantes. Uno es el de la serie de reports, el 101, el de la gestión médica, ahora no me sale en español. Bueno, de Radiation Injuries. Entonces, este documento, que es un documento que es como una guía, que no es un documento, no es una guía de seguridad de la OEA, ni es una norma de seguridad de la OEA, sí que para mí recoge de una manera muy clara y muy esquemática todo lo que son los tratamientos ante afecciones por radiación. Es muy utilizado y desde luego es uno de los documentos base.
Y no quiero dejar, por supuesto, lo que he nombrado antes, que es el manual de primeros actuantes. ¿Por qué? Porque este sí que se dirige a lo que nosotros entendemos emergencias radiológicas y, como he dicho antes, tiene fichas y unos procedimientos muy genéricos de identificación del posible peligro y del posible riesgo que se puede ver en un accidente en cualquier sitio, de cualquier lugar, y va directamente enfocado al grupo 4, al grupo 4S que he dicho de clasificación de peligros. Bueno, pásame por favor. La última parte de mi presentación trata de las redes de apoyo y de cooperación, ¿vale? Bien, la primera red de apoyo para mí, de las más importantes, que surgió hace mucho tiempo y que se deriva de los compromisos, de los convenios de pronta notificación, pero esta en este caso en concreto del de ayuda mutua, es RANET. RANET es la red de respuesta y asistencia de la OIA. Está establecida desde hace muchísimo tiempo y cada día se va, la verdad, se va mejorando y va estableciendo unos protocolos y unos procedimientos de trabajo cada vez más fáciles y cada vez más flexibles. Esta red de respuesta incluye capacidades de dosimetría retrospectiva. Las redes latinoamericanas, entre ellas la red de dosimetría biológica y también la red que se está montando, bueno, que tienen ustedes montados sobre dosimetría computacional, son parte fundamental y son muy necesarias para poder abordar de una manera adecuada una respuesta a una emergencia radiológica. La red de dosimetría biológica de Latinoamérica es famosa en todo el mundo, es una de las mejores redes que hay, se creó hace muchísimo tiempo y forma parte de RANET. Ya digo que estas redes de apoyo están integradas en los procedimientos y a través del Centro de Incidentes y Emergencias de la OEA, del propio centro, a través de él se pueden solicitar ayudas, se pueden pedir ayudas y se puede dar el ofrecimiento. Quiero dejar claro una cosa. Las convenciones de pronta notificación y asistencia son compromisos internacionales que los firman los países y tú puedes prestar o requerir asistencia sin estar incluido en RANET. Eso es importante saberlo. Pero, sin embargo, si tú no estás en RANET, sobre todo desde el punto de vista de ofrecer unas capacidades, es mucho más difícil el gestionarlo y el que la OIA pueda disponer de tus capacidades para dar respuesta a una, entre comillas, determinada emergencia. Esto lo digo porque si bien hay países que sí que tienen, por ejemplo, capacidades de dosimetría biológica y de tratamiento a irradiados y contaminados, al no estar en RANET, aunque hay una petición general de ayuda, no se encuadran en lo que es el procedimiento y pueden dar su ayuda, pero probablemente no sea ni tan eficaz ni tan rápida. Y este tema en emergencias es muy importante. En emergencias es siempre muy, muy importante que todo esté muy protocolizado. ¿Por qué? Porque se necesita una respuesta rápida y eficaz. Y eso no se puede hacer de una manera ambigua y sin estar establecido, planificado y protocolizado, recogido todo ello en unos procedimientos muy claros y en unos acuerdos entre las partes. Eso es lo que te permite RANET para lo que es la ayuda mutua y para mí es muy importante. ¿De acuerdo? Ponme la otra transparencia, por favor, Helen. Bien. En la OIA, y esto va a ser ya de las últimas cosas, como saben, y yo era parte de lo que llevaba en la parte de emergencias, tiene unos proyectos de cooperación, pero presta muchísima atención a todos los aspectos de respuesta médica. Como he dicho, es un requisito solamente en el GSR parte 7, pero es un proyecto solo de cooperación técnica para Latinoamérica y el Caribe. O sea, reconocen la importancia que estos temas tienen para la región latinoamericana. Y de hecho, ya digo que el proyecto, el RLA 9088, se dedica solamente a esto. Se dedica básicamente a todo el tema de protección radiológica operacional, tratamiento médico y su relación con el tema de emergencias. Mientras que otros proyectos son mucho más genéricos y tratan muchos otros temas. Pero la OIA reconoce este tema de una manera muy importante. Y no solo reconoce, y por favor, Helen, pasa a la última transparencia, a la última presentación, y no solo reconoce
la importancia, sino que da mucha visibilidad y relevancia, sobre todo relevancia, a las redes regionales. Reprolan es una de las redes y de hecho a través de Helen se lleva este proyecto desde el punto de vista de la coordinadora exterior de este proyecto. ¿Para qué? Pues para que esto se implante de una manera que se puedan intercambiar las informaciones, que se pueda intercambiar todas las capacidades y que todos los expertos de la zona puedan estar en contacto. Este seminario es un ejemplo de ellos, ¿no? De hecho, tanta importancia le da a la dosimetría y a la dosimetría retrospectiva que de los 8 grupos que hay en Reprolan, y aquí no me quiero extender mucho porque bueno, ya mis compañeros se extenderán, 3 de ellos se dedican, 3 o 4 de ellos, si no me equivoco, se dedican única y exclusivamente a aspectos dosimétricos, ¿no? Entonces, bueno, se pone en evidencia la importancia de todos estos asuntos y sobre todo, como he dicho, de la importancia de la dosimetría retrospectiva en las emergencias de categoría 4, que son las que denominamos radiológicas. Y bueno, esto es lo último, porque yo creo que me estoy pasando un poquito de tiempo que quería hablar, y simplemente resumirlo en unas conclusiones. Por favor, Helen, ¿puedes pasarlo? Bien. Entonces, las conclusiones que yo he redactado aquí, que simplemente es un resumen de todo lo que he estado hablando, pues son situaciones donde puede existir una gran incertidumbre, las que se denominan así, en cuanto al escenario accidental. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En caso del daño por las radiaciones, se precisa de un diagnóstico y evaluación de la dosis. Eso es la dosimetría, lo más preciso posible, y basado en la información disponible y en las técnicas de dosimetría retrospectiva. Y para aplicar adecuadamente estas medidas de protección, incluyendo la respuesta médica, es necesaria una planificación, que te va a permitir esa planificación hacer el diagnóstico y el tratamiento focalizado en el accidente radiológico ocurrido y de una manera mucho más eficaz que si no se tuviera. Yo siempre insisto muchísimo en la planificación, en la planificación y en la disponibilidad de los procedimientos de actuación, porque si no, y esto lo quiero dejar aquí muy claro, o sea, por ejemplo, el accidente de Yanango en Perú, las consecuencias se han repetido hace relativamente poco en la región latinoamericana con otro accidente. O sea, eso para mí es trágico, porque esta región tiene una gran experiencia en estas cosas. Y a ver, no con tanta gravedad, evidentemente, pero el tratamiento se podía haber dado, yo creo, desde mi punto de vista, bastante mejor, ¿no? Y bueno, y finalmente, las distintas técnicas de dosimetría van a permitir una guía, a veces imprescindible, para el adecuado tratamiento del irradiado o contaminado en un accidente o emergencia radiológica. Y bueno, estas son las conclusiones principales. Yo en la presentación he dejado también, por favor, Helen, pasa a las últimas, una relación de referencia de todos los documentos que he ido hablando. Aquí hay unas cuantas y luego hay otras más. Hay 2 slides de referencia con el enlace a las páginas web de la agencia, donde pueden ustedes encontrar los documentos. Y nada, ya no quiero hablar más, que yo creo que he ocupado muchísimo tiempo. Ok, Helen. Bueno, Pepe. ¿No? Muchas gracias, Pepe, por la excelente ponencia. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta. Perdona, podríamos hacerlas al final de todas las presentaciones. Perfecto. ¿Sí? ¿Okay? Vale, muy bien. Vale, entonces, pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias. Entonces, el próximo invitado que tenemos es Sebastián Bossio, que es profesor en física por la Universidad Nacional de Mar del Plata y es magíster en física médica por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de la especialización en protección radiológica y seguridad de las fuentes de radiación de la ARN. Sebastián actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Dosimetría Física de la Gerencia de Mediciones y Evaluaciones en Protección Radiológica de la Autoridad Regulatoria de Argentina. Participó en la estimación de la dosis mediante métodos numéricos en accidentes radiológicos ocurridos en la región en los cuales intervino la ARN y también estuvo en la organización de la intercomparación multiparamétrica sobre accidentes radiológicos desarrollada en 2016.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarnos a dar este seminario de dosimetría computacional en situaciones de emergencias radiológicas. Los accidentes radiológicos, como comentaban antes, son raros, pero pueden implicar efectos muy graves para la salud, un deterioro físico permanente o incluso la muerte. Pido disculpas, puede haber algunas imágenes un poco fuertes, pero bueno. En los accidentes radiológicos muchas veces lo que no tenemos es una dosimetría directa, es decir, no tenemos un dosímetro en caso de que el accidente ocurra, por ejemplo, en la vía pública, involucre en algunas situaciones irradiaciones a pacientes en zonas que no están calculadas las dosis, etcétera, etcétera. Tenemos en los accidentes radiológicos una distribución de la dosimetría externa, se lleva el mayor porcentaje con un 84%, y dentro de esas irradiaciones externas la mayor parte corresponde a irradiaciones localizadas. Entonces la dosimetría computacional en situaciones de emergencia nos va a permitir evaluar casos de sobreexposición, determinar la distribución de dosis a cuerpo entero, la dosis en órganos de interés, como la piel. Esta dosimetría constituye una herramienta de gran ayuda en el manejo clínico de personas sobreexpuestas o potencialmente sobreexpuestas, complementándose con la dosimetría clínica, biológica y física. Como decíamos, tenemos un conjunto de dosimetrías, la dosimetría clínica a través de la sintomatología, el análisis de sangre y otros parámetros. La dosimetría biológica, la biodosimetría propiamente dicha, biomarcadores, etc. Y la dosimetría física, que la podemos separar en una dosimetría experimental, una dosimetría numérica y aquella que podemos determinar directamente de los materiales recolectados en la víctima. La dosimetría experimental, siempre vamos a hablar de una reconstrucción del escenario, ¿sí? La reconstrucción física del escenario utilizando fantomas, dummies de fuentes, etc. Entonces, como decíamos, tenemos la dosimetría física, tenemos una dosimetría experimental que vamos a utilizar fantomas antropomórficos, ¿sí? En este caso es el fantoma del hombre adulto estándar, al cual nosotros le vamos a colocar distintos dosímetros para evaluar las dosis, ya sea en un órgano o en algún lugar en particular, ¿sí? Estos fantomas son de tejido equivalente, ¿sí? Tenemos en este caso el fantoma que está colocado en una posición particular, ¿sí? Que representa el accidente. Tenemos en este caso una fantoma de la mano, ¿sí? Donde está en este caso tomando la fuente y tiene distintos dosímetros para evaluar la dosis en los distintos dedos. En este caso tenemos, por ejemplo, un bidón de agua que representa a una persona, ¿sí? En el accidente de Cochabamba, donde tenemos un colectivo con varios pasajeros que se irradiaron a través de una fuente de gammagrafía industrial que queda expuesta, ¿sí? Entonces simplemente los bidones representan el cuerpo del torso de la persona y los dosímetros, ¿sí? Para evaluar las dosis. En el caso de la dosimetría numérica, lo que tenemos son distintos tipos de representaciones, ¿sí? Ya sea a través de fantomas genéricos, como por ejemplo el voxelizado del ICRP 110, fantomas matemáticos a través de funciones matemáticas, o la reconstrucción, ¿sí? Propia del paciente, de la tomografía del paciente. Hacemos una reconstrucción, por ejemplo, en este caso de la zona de la pelvis, ¿sí? Donde fue la zona irradiada. Luego, utilizando los códigos de transporte, ¿sí? Vamos a simular el transporte de radiación con la materia, la interacción de la radiación con la materia, y vamos a evaluar las dosis en los órganos o tejidos de interés. Nuevamente, en este caso tenemos el fantoma, ¿sí? Antropomórfico, ¿sí? del hombre, y al lado se puede ver el scout view de el fantoma que tenemos nosotros, ¿sí? Este es una tomografía, el scout view de la tomografía, donde se puede ver claramente los distintos tejidos, ¿sí?
Vemos en este caso el uso del Fantoma para la intercomparación multiparamétrica que se hizo en el 2006, donde se ven dosímetros electrónicos y muestras de sangre para realizar la dosimetría citogenética. Y en la imagen de abajo podemos ver el Fantoma situado representando el accidente de Bélgica que vamos a hablar más adelante. La resonancia paramagnética electrónica, ¿sí?, que es un método para obtener dosis directamente de los elementos que tiene la víctima, ¿sí?, ya sea a través de los lentes, los botones de las camisas, las telas, los vidrios de los relojes, las pantallas de los celulares, caramelos, y en el caso de los materiales de la víctima, por ejemplo el pelo, el esmalte dental, las uñas, y en particular en el caso de el hueso es muy importante porque muchas veces uno de los parámetros que nos falta es el tiempo. Entonces se pueden hacer biopsias de hueso y de esta forma estimar el tiempo al cual se obtiene la dosis en esos puntos. Entonces tenemos una referencia para realizar las simulaciones. Esto fue muy útil en el accidente de Georgia. Por otro lado, tenemos la termografía. La termografía es una técnica de imagen no invasiva que involucra el escaneo infrarrojo. La termografía puede ser un método auxiliar para establecer la gravedad y la extensión de una lesión localizada. Se observa una temperatura superficial de la piel significativamente menor en los pacientes con necrosis. La termografía no es para estimar dosis, sino para analizar la evolución de esa herida y cuán extendida está. En este caso tenemos un accidente que ocurrió en Argentina en el 2015, ¿sí? Estuvo expuesto el dedo índice, se ve claramente un aumento de la temperatura justamente en ese dedo. La dosimetría experimental tiene las limitaciones de conocer las circunstancias exactas del accidente, no se conoce muy a menudo el accidente, ¿sí? Hay parámetros muy difíciles de estimar como el tiempo o las secuencias, ¿sí?, de lo que hicimos, de lo que pasó, ¿sí? A veces ni siquiera es posible reproducirlas, y estas operaciones pueden requerir mucho tiempo. Las ventajas pueden ser un método muy informativo y directo de dosimetría. Por otro lado, en la reconstrucción numérica nosotros lo que vamos a tener es un modelado de la víctima, ¿sí?, a través de un fantoma matemático, un simulador matemático que puede ser voxelizado o, como decíamos antes, a través de funciones geométricas, ¿sí? Por otra parte tenemos el modelado de la fuente y del medio, ¿sí? En este caso la primera fuente que vemos es una fuente de gammagrafía industrial, que es la que se utilizó en la intercomparación multiparamétrica, ¿sí? Y como es un material de referencia certificado, nosotros tenemos todas las características de esa fuente para poder representar. En la imagen de al lado lo que obtenemos es la fuente con el colimador, en este caso, ¿sí? Este es en el accidente de Ventanilla. Y por último lo que tenemos es una fuente del accidente de Bélgica, que vamos a comentar un poquito más adelante, donde es un irradiador médico, una fuente de cobalto que se sumerge en una pileta, ¿sí? Una vez que tenemos todo el modelado de la fuente, nosotros lo que tenemos que hacer es el transporte de las partículas utilizando códigos Monte Carlo, que va a hablar más adelante John. Una vez que obtenemos con los códigos Monte Carlo, lo que vamos a obtener es la dosis en los distintos puntos de interés, ¿sí? Que vamos a representar las dosis en algún órgano en particular o la dosis en
las curvas de isodosis, ¿sí? Que van a servir al equipo médico, como vamos a ver más adelante. En cuanto a las lesiones localizadas, en este caso vemos 4 lesiones localizadas que ocurren en la región, ¿sí? Todas tienen que ver con gammagrafía industrial. Acá nos faltan otras 2, que son 2 accidentes, el de Ventanilla y el de Chilca, ¿sí? Pero los que queremos representar acá es cómo se trabaja este accidente a partir del accidente de Chile, ¿sí? Cambia el paradigma y se actúa antes de los síntomas, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que las zonas que tienen más de 25 Gray van a ir a una necrosis segura, entonces lo que se realiza es la exéresis de esa zona antes de que se produzca la necrosis. La cirugía guiada por dosimetría es un procedimiento temprano en casos de exposición grave a la radiación local, cuando se puede esperar una ulceración o necrosis profunda, por ejemplo cuando el eritema, las ampollas y el edema se desarrollan en un periodo corto después de la irradiación. Entonces nosotros, como decíamos, sabiendo que las zonas que reciben dosis mayores a los 20 Gray van a ir a una necrosis, entonces nosotros podemos darle al equipo médico esas zonas. Entonces el equipo puede hacer una cirugía de esa zona, hacer una exéresis de todas las zonas de tejido blando que hayan recibido más de 25 Gray, que sabemos que van a ir a una necrosis. En este caso tenemos el accidente de Perú, ¿sí? De Yanango, donde lo que se va haciendo es, a medida que se va necrosando el tejido, se va haciendo la amputación y llegamos a este resultado final, ¿sí? Donde pierde la pierna, ¿sí? La víctima pierde la pierna. En comparación con el accidente de Chile, lo que nosotros tenemos es, acá se realizó la dosimetría para hacer la cirugía guiada por dosimetría. Primero se realizó el voxelizado de la víctima, ¿sí? Mediante tomografía, como habíamos visto antes. Luego se realiza la dosimetría computacional, ¿sí? Las curvas de isodosis. Y por último se marca al grupo médico las zonas, ¿sí? Que van a recibir. En este caso se hace a 20 Gray para ser más seguros, ¿sí? Y toda esa zona se saca, se remueve. Fíjense que la piel está en perfecto estado en ese momento. Entonces, esta es la evolución. Fíjense que 999 días después cómo está el cierre de esa herida. Se ve en la imagen anterior cómo se hace la exéresis de toda la zona, ¿sí? 5 centímetros alrededor y 5 centímetros de profundidad, ¿sí? Se hace la exéresis y se trabaja con células mesenquimales. Por otra parte tenemos el síndrome agudo de radiación. El SAR es un efecto determinístico en la exposición a la radiación en todo el cuerpo o en un volumen significativo del cuerpo, por encima de un umbral de dosis de aproximadamente 1 Gray. El efecto determinístico induce un conjunto de manifestaciones clínicas y biológicas en los órganos y tejidos afectados. La dosimetría computacional permite evaluar la dosis en los órganos y tejidos afectados, ¿sí? Un efecto muy importante que se produce en el SAR es la aplasia en la médula ósea. Entonces, la dosimetría física, en particular la dosimetría computacional, es útil para ayudar a identificar aquellas zonas de médula, aquellos lugares donde haya médula que haya recibido menos de 2 Gray. ¿Por qué? Porque esas zonas van a ser viables mediante estimulación con medicamentos para que reproduzca, ¿sí? Para que la médula se recupere. En este caso lo que tenemos es la irradiación a todo el cuerpo en el síndrome agudo de radiación. El SAR en el accidente de Bélgica, que habíamos nombrado anteriormente, sí, es una instalación para esterilización médica, una fuente de
cobalto 60, ¿sí? Donde la persona hace una maniobra pensando que la fuente está en posición segura, que está bajo el agua, pero estaba a medio camino, por lo tanto recibe una irradiación a cuerpo entero, ¿sí? A todo el cuerpo. Entonces, acá lo que se utilizó es un fantoma matemático, ¿sí? Donde en este caso vemos ahí la fuente y el fantoma. Estos son los resultados, y la dosis media, ¿sí? En este caso la dosis media se rescaló utilizando como referencia la dosimetría biológica, por lo tanto se rescalaron en un 20% la dosis calculada por la dosimetría computacional, ¿sí? Tenemos, y en la imagen de al lado lo que vemos es la distribución, ¿sí? Del hueso correspondiente al fantoma del ICRP 110. Por lo tanto, nosotros, si conocemos la fuente y la distribución, podemos ver, porque algún lugar puede estar más bloqueado o no, podemos ver y calcular la dosis en cada uno de esos médulas de esos huesos. Y como conclusión, el conocimiento de la distribución de la dosis en órgano, la dosis en médula en un estadio temprano, conjuntamente con la dosimetría física, clínica y biológica, le permite al equipo médico guiar el tratamiento y disminuir las complicaciones. Muchas gracias por su atención. No, fue perfecto, Sebastián. Exactamente en el tiempo. Gracias, muchas gracias por la excelente presentación. Pasamos ahora al Dr. John Hunt. Dr. Hunt es licenciado en Física por la Universidad de Oxford y tiene su doctorado en Biociencias Nucleares por la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y lleva 40 años trabajando en las áreas de protección radiológica ocupacional, monitoreo individual interno y externo, monitoreo de área y respuestas a emergencias radiológicas. Comenzó a trabajar en industrias nucleares brasileiras y luego desarrolló la mayor parte de su carrera en el Instituto de Radioproteção e Dosimetria de la Comisión Nacional de Energía Nuclear en Brasil y trabajó 6 años en el OIEA, 4 años en la ICRP y 4 años en ANSKIR. Dr. Hunt desarrolló el código de Monte Carlo Visual Monte Carlo, VMC, utilizado en el cálculo de dosis por exposiciones a radiaciones ionizantes. Dr. Hunt, please, the floor is yours. Gracias. Gracias, Denison. Buenas tardes para todos e muchas gracias por la oportunidad de hablar hoy. Un momento, por favor. No se puerta para Pepe. En el chat no se agradece la presentación y le pregunta cuál es la diferencia entre incidente, emergencia y accidente radiológico nuclear. Bueno, muchas gracias, Nancy, por hacerme esta pregunta, porque estaba deseando de contarlo. O sea, vamos a ver, esto es, como se suele decir, la pregunta del millón. Vamos a ver, la diferencia entre una emergencia y un incidente es bastante sutil. Es sobre todo en función de las medidas que se aplican. Me voy a ir directamente a la definición que viene en los glosarios de términos y luego ahí ya podemos hablarlo y discutirlo. A mí me parecen estos temas muy interesantes y voy a decir por qué, aunque ahora hablemos exactamente de esto. Porque hay muchas veces que todo lo que es la planificación y los protocolos, ya lo tienes puesto, John. Si quieres lo dejamos y luego sigo con la respuesta. ¿Lo hacemos así? ¿Cómo queréis? No, por favor, Pepe. Termino, vale, pues termino enseguida. Vale, pues lo hago súper rápido. Hay otras que también sería muy interesante hablar, como son las de amenazas, las de hazard, o sea, los riesgos, los peligros, las amenazas, pero bueno, no vamos a entrar en esas, vamos a entrar en estas solamente. Cuando tú hablas de emergencia y dices exactamente, y lo voy a leer para no equivocarme,
tanto el glosario de términos de la OIA o el GSR parte 7, y hablo de estas referencias porque son las que establecen todas las pautas para los arreglos de la respuesta. Dicen lo siguiente: es una situación o suceso no ordinario que requiere la pronta aplicación de medidas. Esto es fundamental porque esto no lo tiene cualquier incidente, ¿de acuerdo? La pronta aplicación de medidas, principalmente para mitigar un peligro o las consecuencias adversas para la vida, salud, bien de las personas, bla, 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 bla. Es decir, cuando habla de emergencias, habla concretamente de una actuación que necesitan aplicar unas determinadas medidas, ¿de acuerdo? Cuando habla de nuclear o radiológica, evidentemente lo relaciona a aquellas en las que esto se considera un peligro, un peligro, que no un riesgo, un peligro resultante de la energía derivada de una reacción nuclear, la exposición a la radiación. E incluye también aquellas en las que puede ser que pase. Pero de acuerdo, lo que tenemos que tener muy claro es que una emergencia es algo que tú tienes que aplicar una medida y que viene por las consecuencias de una exposición, una contaminación, una reacción de fisión, etcétera, etcétera. Mientras que un incidente no es eso. Un incidente es cualquier tipo de evento, que por cierto, evento no está definido en ningún sitio, pero os voy a leer lo que dice literalmente el glosario. Está en inglés, pero lo voy a intentar traducir así online. Dice: cualquier evento, incluidos errores de operación, fallos de equipamiento, eventos iniciadores, accidentes precursores, desajustes, actuaciones no autorizadas, etcétera, etcétera, que puede tener una consecuencia potencial que no es despreciable desde el punto de vista de la protección y de la seguridad. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, no hace falta aplicar una medida per se. No sé si se oye El micrófono puede cerrar los Entonces, la diferencia entre un incidente y una emergencia es que un incidente, bueno, básicamente la diferencia entre una cosa y otra es que mientras que cuando tú hablas de emergencia nuclear o radiológica o en general de emergencia es una actuación que necesita la aplicación de una medida para mitigar o para reducir las consecuencias de lo que está pasando, un incidente no. Un incidente es algo que puede tener repercusión sobre la protección o la seguridad, pero que no implica directamente la necesidad de aplicar una medida. El tema de incidente y esta nomenclatura va muy ligado a la escala INES, a la escala INES de información para que todo el mundo entendiera qué era lo que estaba pasando. Y en esa escala, yo no sé si la conocéis, pero hay incluso eventos de nivel 0, es decir, que pueden tener una potencial repercusión, pero incluso potencial nada más, es decir, que al final no va a ser nada. Y eso también se denomina incidente. Por ejemplo, un incidente de nivel 0 podría ser el que no se respete un procedimiento de vigilancia en una central nuclear. Si se considera que ese procedimiento de vigilancia es suficientemente importante, pues podría ser un incidente de nivel 0. ¿De acuerdo? Incluso problemas administrativos. No sé si ha quedado claro más o menos cómo es la cosa. Pero es muy importante tenerlo claro, porque si no esto repercute un poco en todo lo que son los protocolos y procedimientos y la gente se lía mucho. En mi vida laboral esto ha dado muchísimos problemas. ¿Vale? Pues bueno, si queréis cualquier otra aclaración ya me la preguntáis en privado, que voy a dejar a Hugo. Gracias. Gracias, Betty. Volvemos a John. Obrigado, gracias, Denison. Yeah, thank you. Bom, finalmente vamos falar sobre cálculo de doses. Continuarei a apresentação do Sebastião sobre cálculo dosimétrico, né? Primeiro, acidentes nucleares. Né? Graças a Deus, nós não temos em América Latina, né? Hasta agora. Pero uma publicação do ICIP muito relevante é a publicação 144. Perfeito. Exato. Então, lá
publicação 144 do ICP, eu sou um coautor, né? Ajuda muito para o cálculo de doses para depois um acidente nuclear. No caso, plumas radioativas, suelos contaminados, imersão em água contaminada, etc. Mas não vamos falar sobre acidentes nucleares hoje. Vamos falar sobre acidentes radiológicos, fontes de alta atividade. Sebastião já ha mencionado estes acidentes, né? Vamos falar principalmente sobre fontes de alta atividade, irídio 192, para uso industrial. Acidentes médicos, radioterapia, fluoroscopia, infelizmente não vou falar hoje em essa apresentação, infelizmente não há tempo. Bom, todos conhecem, né? Todos recordam a equação para o cálculo de dose para uma fonte pontual. Né? A dose é inversamente proporcional ao quadrado da distância e há um site na internet, sei lá, uma RadPro Calculator, que é muito fácil utilizar. Você escolhe o radionuclídeo, pode especificar o radionuclídeo, a atividade, a distância, e vem imediatamente a resposta, a taxa de dose ou a dose. Aqui é a taxa de dose para uma fonte irídio, 65 curies ao metro. A taxa de dose seria 0,27 sieverts por hora. Mas o que nós estamos calculando, na verdade? Acá nós outros temos uma fonte de irídio 192, cadê meu cursor? Está aqui. Acá nós temos uma fantoma, uma pessoa de voxels, que está sendo irradiado pela radiação vindo da fonte. A fonte está a 1 metro da pessoa. Então, podemos calcular essa dose. Estou usando o programa Visual Monte Carlo. E meu cálculo dá uma dose de 0,26 sieverts por hora e não 0,27 sieverts por hora, mas dentro das incertumbres, não creio que os dois cálculos são iguais. A fonte está emitindo radiação, a radiação está havendo interações com o tecido humano. A interação deposita energia e a deposição de energia causa uma dose no tecido. Bom, deixa eu voltar. Bom, esse cálculo é muito válido, é muito rápido, mas o problema é o seguinte: quando a distância da fonte entre a fonte e a pessoa se reduz a 50 centímetros, somente a 50 centímetros, as incertumbres são muito grandes. E quando a fonte está quase em contato com o fantoma, as incertumbres são enormes, e o método da distância quadrada, inverso da distância quadrada, esse método de cálculo não funciona mais. Então nós temos que usar o método de Monte Carlo. E o que é o método de Monte Carlo? No método de Monte Carlo, o que faz? Que raça, né? Ele simula a emissão de radiação pela fonte, transporta os fotões, eletrões no manequim, o fantoma, né? Simula a interação da radiação com a matéria e depois soma a energia depositada em cada tecido para calcular a dose. Os manequins, os fantomas, são feitos normalmente de voxels, né?
que é um voxel? É um elemento de volume. Pode pensar em termos de peças de Lego, o jogo se chama Lego, né? Você pode fazer qualquer coisa de voxels, um jacaré, né? Uma pessoa, né? É por que voxels? Por que voxels? Porque é relativamente fácil transportar magicamente fotões, eletrões, etc., pelos voxels. Há dois manequins ou fantomas, eu prefiro fantomas, né? De referência do CRRP, o ICRP. Eles são descritos na publicação 110 e publicação 116. O homem de referência e a mulher de referência do ICRP. São dois fantomas de referência. Códigos de Monte Carlo disponíveis, existem vários, né, para cálculo de doses. EGGS, GEANT, MCNP, FITS, finalmente VMC, que é Visual Monte Carlo. Né? Todos os códigos de Monte Carlo devem haver também programado dentro do código os fantomas de referência do ICRP ou outro fantoma, né, que nós precisamos usar. Eu vou falar agora sobre VMC, é o código que eu conheço mais, né, que eu conosco porque eu escrevi este código. Né. Então, vamos falar um pouco sobre VMC. Há participado de intercomparações, o Sebastião, no ano 2016, ha organizado uma intercomparação muito interessante, pero este mês, né, esse mês passado, recebi os resultados do cálculo de VMC em intercomparação da Eurodose. Né, eram dois problemas. Os fantomas em pé, num solo contaminado, e o solo está emitindo a radiação provendo do ameriço 251. Meu resultado, realmente, o resultado do VMC foi muito bom, né? É quase exatamente igual a 1. Então, foi aceito esse resultado do VMC. O segundo problema da intercomparação foi com a fonte de cobalto, diferente do homem de referência e a mulher de referência do ICRP. E também acá, realmente, meu resultado era quase exatamente igual ao resultado de referência, de referência do Monte Carlo, da intercomparação. Eu tenho também um fantoma de voxels de la mano, porque é normal, com esses acidentes, o trabalhador sustentar a fonte em la mano. E la mano é sempre recebe uma dose alta. Normalmente é necessário somente 30 segundos sostenendo uma fonte de atividade alta em humano para produzir um efeito determinístico. Né? Bom, agora vocês me dão um pouco de paciência, porque eu vou demonstrar essa programa de Monte Carlo, num caso específico. Sim, estão vendo bem. Que bom. Então, acá temos o fantoma, né, do homem, né, do ICRP. E acá estou simulando acidente de Yanango, de 1999, uma fonte de 1,37 terabecquerels de irídio
192 é o tempo de exposição de 6 horas. O trabalhador é colocado na fonte no bolsillo traseiro, né, ao longo de 6 horas. As consequências são muito graves. Né? Essa é uma tela do programa Monte Carlo, Visual Monte Carlo. Né? Visual Monte Carlo é um programa de Monte Carlo muito fácil a utilizar e aprender. Eu creio que em menos que 1 hora é possível instalar e aprender a fazer cálculos de doses complicadas. Acá está, na nossa casa, a fonte de irídio 192. Muito fácil movimentar a fonte, é só andar acá. Acá a fonte anda aqui na tela. Quando a fonte está aqui, aí eu posso escolher para fazer 10.000 histórias. Então, a fonte está emitindo radiação do irídio 192. A radiação está interagindo com o corpo, quer dizer, com o fantoma matemático acá. Esse fantoma é hecho de voxels. E com um pouco de tempo vai começar a aparecer resultados de dose aqui. Vamos olhar aqui da parte de cima do corte aqui transversal do fantoma. E nós temos podemos trazer a corte exatamente quando o fundo, o fundo acá vira branco, é porque o corte do fantoma está na mesma altura que a fonte de irídio. Então, as doses aqui em esta corte são as maiores. Se eu clico aqui no botão See Local Dose, posso vir cá com o meu cursor, ampliei o cursor, né? E acá tenho, então, a dose naquele ponto, né? Aqui, acá. No caso, 1.800 grays, né? Acá a dose está 1.200 grays. Acá a dose é um pouco menos, é 400. Eu posso, então, é possível mapear o curva de isodose para decidir até onde, né, aonde que são, por exemplo, a linha de doses de 500 grays, que é mais ou menos 500 grays, seria aproximadamente acá, 500 grays. Com 500 grays, o tecido já foi embora, já temos necrose do tecido, né? Cada um desses quadrados é um voxel. Esse é um voxel de gordura, esse é um voxel de músculo, esse é um voxel de medula óssea, de medula rojo de osso, né? Então, aí você vai, então, calculando e descobrindo os níveis de dose aqui que depois. Depois pode visualizar de várias maneiras visualizar de várias maneiras aqui a radiação, a posição da fonte. Esse é um exemplo da utilização de Visual Monte Carlo. Voltando, eu espero, para o PowerPoint. O PowerPoint, Denison, consegue visualizar essa? Tá na tela errada do PowerPoint. Está na tela errada. Está na outra, está na segunda tela, né? Se você quiser seguir por aí, eu acho que até... Deixa eu continuar por aqui, porque estou quase terminando aqui. Isso.
Bom, esse aqui é o resultado, digamos, depois de muitas histórias de VMC. O resultado aqui seria o red bone marrow, a dose é aproximadamente 700 miligray, calculado. Essa é a média, a dose média para o corpo inteiro. Logicamente, a dose aqui é muito maior do que 700 miligray. Então, é uma possibilidade de projetar, fazer uma construção que poderá acontecer em termos médicos. Vamos falar sobre as incertumbres. As incertumbres no cálculo de dose, devido ao código de Monte Carlo, são muito pequenas. Mas as incertumbres no resultado final são muito grandes devido à estimação do tempo de exposição, que é sempre uma dúvida, mas mais importantes, de maior importância, é a estimação da distância entre a fonte e o corpo humano. Quando a fonte está quase em contato com a pele, realmente uma pequena diferença de distância resulta numa diferença muito grande no cálculo de doses. Devido a essas incertumbres, os médicos que cuidam do paciente normalmente tomarão suas decisões basadas em las consequências, em los sintomas médicos, porque o cálculo de dose pode estar errado, claro. Nós outros teremos grandes incertumbres. Para terminar, quando ocorre um acidente radiológico, por favor, solicite ajuda médica e dosimétrica. Por exemplo, o Incident and Emergency Center do organismo, durante 30 anos, ha brindado assistência na resposta a acidentes radiológicos. E o Incident and Emergency Center tem o código VMC instalado em seu centro de operações. Para terminar, muito obrigado, muitas graças pela atenção. VMC, o código de Monte Carlo, você pode descarregar de forma gratuita, desde o sítio, visualmontecarlo.com, vmcsoftware.com. E meu endereço de e-mail é muitas graças e hasta a próxima vez. Obrigado, Denison. Sofri, mas consegui. Ok, obrigado, Tião. Muitíssimo obrigado pela excelente apresentação. Pelo sacrifício de fazer. Todavía temos perguntas aqui para todos. Seguimos com... tendremos unos 10 o 15 minutos de preguntas ahora. Yo tengo una otra pregunta para Pepe. El entrenamiento médico, ¿esto es providenciado por las redes de apoyo y cooperación? ¿Hay algún tipo de entrenamiento? Sí. En los proyectos, más bien, en los proyectos se contemplan entrenamientos médicos y también se contempla en el proyecto que he citado antes, en el RLA 9088, se contemplan diversos cursos y se contemplan campañas de intercomparación para distintos métodos de dosimetría retrospectiva. Algunos están en el área funcional de emergencias y otros están en el área funcional que corresponde más bien a dosimetría operacional. Pero todos estos aspectos de formación sí que hay. Y en los proyectos nacionales también. En los proyectos nacionales tuvimos la ocasión de tratar este tema y hay unos cuantos países que por su desarrollo y por sus objetivos han planteado cursos de entrenamiento. Y supongo que se llevarán a cabo. No creo que haya muchos problemas.
Ok. No sé si necesitas alguna información de No, detalle. son específicos para médicos, ¿no? Hay entrenamientos específicos. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay específicos para médicos y hay algunos para físicos médicos también en tema de apoyo a emergencias. Ese es un curso nuevo que en principio estaba programado para hacerlo en Chile. A mí me parece muy, muy interesante porque los físicos médicos tienen unas capacidades que apoyan mucho lo que es la respuesta a emergencias. Pero hay también hay para médicos y para físicos médicos. Uhum. Ok, muchas gracias. Muchas de nada. Ahora tenemos preguntas para Sebastián. Rubens Sánchez pregunta sobre la cirugía precoz guiada por dosimetría, si cambia el pronóstico de la lesión. Muchas gracias por la pregunta. No, no soy médico, pero sí lo que se sabe es que, bueno, todo ese tejido que tiene una dosis de mayor a 25 Gray va en una necrosis. Entonces lo que se evita es que ese tejido se necrose con las consecuencias que tiene la necrosis de ese tejido. Entonces se hace la exéresis de toda esa zona y se trabaja con células mesenquimales. Esa es la idea. No sé si quedó claro la idea, ¿no? Gracias. Fue Rubens Sánchez. Y ahora tenemos una otra pregunta de Erika Pedemonte. Se nombró la intercomparación multiparamétrica. ¿Tiene previsto organizar otra? Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la intercomparación multiparamétrica que se hizo en el 2016, fue un trabajo muy grande porque trabajaron todo lo que es el grupo de biodosimetría, el equipo de dosimetría física, el equipo de dosimetría computacional, y fue mucha movilización. Hubo que también conseguir un lugar para hacer la irradiación, los fantomas. La verdad que no sé si vamos a poder hacer eso. Tiene que ver también con el transporte y el envío de los dosímetros de los distintos países. Seguramente lo que vamos a hacer es una intercomparación de dosimetría computacional que estamos organizando y estamos analizando con Denilson. Muchas gracias por la pregunta. Okay. Y ahora una otra pregunta también para Sebastián, es de Adrián Villela. Muchas gracias por la presentación. Interesante mi consulta. ¿Existe en Reprolam un server que pueda usar el grupo de dosimetría computacional? Muchas gracias por la pregunta. Por el momento no, pero es uno de los proyectos de ver si se puede solicitar a la OIEA la compra de un server que pueda usar por todo el equipo de dosimetría computacional, que sería muy útil en caso de un accidente radiológico, poder acceder a ese servidor y tener una solución bastante rápido, que sería muy importante para nosotros. Pero bueno, eso no depende directamente de nosotros, está en los proyectos del grupo de dosimetría computacional, pero bueno, estamos trabajando en eso. Gracias. Okay. Y ahora Nancy Puerta tiene una pregunta para John. John, ¿cuál es la diferencia entre el resultado de HP10 y dosis efectiva en Visual Monte Carlo? Tu micrófono está cerrado. Gracias. En el fantoma masculino y femenino hay incluído uns voxels que representam HP10. Então, quando a fonte está em frente à pessoa, o valor de HP10 é quase igual, vai ser quase igual, 5%, 10%, máximo, quase igual à dose efetiva.
HP10 simula a medição de dosímetro, dosimetria individual, TLD, o outro medidor de... É como se tivesse o Fantoma utilizando dosímetro, né? Então, ele estima o valor do HP10 e a dose efetiva. Quando a fonte está atrás, PA, do Fantoma, o valor de HP10 vai ser menor que a dose efetiva. Como tivesse a mesma coisa se tivesse dosímetro individual. É só para comparar se o trabalhador estava usando dosímetro para comparar realmente o valor medido realmente no dosímetro e o valor calculado de dose efetiva. Está respondido aqui a pergunta? Espero. John, eu tenho uma pergunta para você. Você oferece curso de treinamento do VMC para quem tem interesse? Eu incluo na instalação PDF de uns 10 páginas, com 10 páginas, para explicar como utilizar o VMC. Se alguém quer não, a resposta deles é não pensei nessa possibilidade, não pensei nessa possibilidade, mas é possível. Sim, eu acho que eu estou tão acostumado à utilização de VMC que para mim é óbvio como utilizar, mas é claro que outras pessoas precisam realmente uma ajuda, mas sim, podemos organizar uma ajuda ou você entra em contato comigo que eu ajudo aqui individualmente ou em grupos aqui, pessoas, não tem problema nenhum. Mas tem tem um PDF que é um help que explica muita coisa, como utilizar o VMC cálculo de dose. Mas posso fazer um curso, não tem problema. Não. Excelente resposta. Yeah. Agora, aqui, uma pergunta de Guilherme Balei para John. O VMC se pode modelar um irradiador qualquer? Assim, eu coloco dentro do VMC, na configuração, nós outros temos fontes pontuais, LR contaminado é o solo contaminado. Mas se com qualquer trabalho mais interessante, tem também raio-x, raio-x, perdão. Equipamentos de raio-x com várias energias, etc., colimações e tudo. Pero com um trabalho interessante, para mim, é muito fácil para mim incluir qualquer outra fonte, fonte plano, qualquer outra coisa, não é difícil, mas com o programa disponível para descarga, não é possível incluir outra fonte. Só tem fonte pontual, fonte interna, solo e área. Mas eu tenho prazer sempre modificar o programa, enviar programa modificado para casos interessantes. Obrigado, John. Uma pergunta de Érica Pedamonte para Sebastião. Tenho entendido que existe um foro especial de dosimetria computacional. De que se trata? Gracias por la pregunta. Sí, existe un foro que pueden acceder a través de la página de Reprolan. El foro no está muy activo, que digamos, tengo que reconocerlo. Pero bueno, la idea es que si hacemos en un futuro la intercomparación de dosimetría computacional,
todo se maneje desde ese foro. El foro tiene una sección de dosimetría computacional en general y después una sección de MSNP que estoy yo a cargo y una sección de Geant4 en la que está Denison a cargo. Pero bueno, todo lo que va a ser la intercomparación de dosimetría computacional se va a desarrollar a través del foro que pueden acceder desde la página de Reprolam. Gracias. Gracias, Erika. Uma pergunta para Pepe. Roubo de auto seria considerado uma emergência radiológica? O OIE é informado que isso passou quando passa em um país? Perdona, no te oí bien. ¿Me lo puedes repetir? Se roubo de auto, coche roubado, seria uma emergência radiológica? O OIE é informado que sucedió esto? Hay distintos niveles. No te lo puedo asegurar porque el tema este es un tema complicado, pero en principio no es obligatorio. Creo recordar, pero te lo tengo que comprobar porque el tema de los robos, de security y demás es un tema que ahora mismo lo tienen ahí en discusión y no te lo podría asegurar. Pero yo creo que no es obligatorio. Es obligatorio, por ejemplo, distintos niveles de accidentes en centrales nucleares, sobre todo cuando tienen una posibilidad de una emergencia transfronteriza y demás. A lo mejor si el transporte es un transporte transfronterizo, igual sí, pero así a priori no, ¿sabes? Creo que no. Pero bueno, déjame que lo pregunte y yo me lo apunto y no te preocupes que te lo respondo porque creo que es importante, ¿vale? Pero vamos, estoy casi convencida de que no, pero yo lo pregunto. El robo, en cualquier caso, supongo que de un transporte de material radiactivo, entiendo, Sí, ¿no? Claro. Vale. Ok, entonces yo creo que no tengo... aquí tenemos una última pregunta. Un paciente de medicina nuclear que vomite en el transporte en la calle, es una emergencia también para Pepe. Con yodo. Sí, perdona, vuelvo a repetir que estaba apuntándolo aquí que me has dicho que sí, que si es una emergencia, ¿el qué? ¿Puede encontrarse una fuente en una calle? No, cuando un paciente de medicina nuclear vomita en el transporte o en la calle, esto es una emergencia. Sí, esa sí es una emergencia. Es una emergencia. Bueno, vamos a ver, evidentemente cada país, entre comillas, o cada Estado miembro es soberano de establecer la emergencia como él quiera, pero tal y como lo define la OEA, sí, porque tú tienes que aplicar una serie de medidas de protección para evitar las consecuencias de eso, que en principio sería una contaminación y una dispersión de material radiactivo. Entonces, ahí sí que sería una emergencia radiológica, además. ¿De acuerdo? Sí, ahí sí. Y te quería hacer un comentario antes con lo que me has preguntado de formación. Es muy rápido porque estamos, yo creo, un poco mal de tiempo. En el Centro de Incidentes y Emergencias se está desarrollando toda una serie, digamos, de formativa con el tema de la respuesta a emergencias médicas en general, desde módulos e-learning, pasando por los seminarios web que se hicieron 2 y todos los cursos que están en el ámbito regional y en el ámbito de los proyectos regionales y del ámbito de los proyectos nacionales. Los lleva Helen, prácticamente todo, o sea, el del regional lo lleva Helen, y yo creo que es muy interesante porque se está haciendo de una manera muy coordinada. Y los materiales de los cursos y de los seminarios web están en español, O sea, es una iniciativa de cooperación técnica de Latinoamérica y el Caribe que tiene toda la intención de que estos materiales sean en español y permitan realmente un intercambio, que en el momento de la pandemia ha sido, la verdad, que muy, muy interesante. Es que antes se me olvidó decirlo, perdonad. Voy a hacerle propaganda a la OEA, aunque ya no me paga, pero bueno, no importa. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas, podremos encerrar esto aquí. Gracias a todos los invitados por las excelentes presentaciones, muchas gracias. Y a todos los participantes por las preguntas también, fue muy interesante esta experiencia, ¿sí? Y muchas gracias.
Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos ustedes. Chao, chao. 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 Chao para todos. Bien. Estamos, ¿no? Tuvimos hasta 47 participantes aquí en San Focomán, 48, no sé. Yo creo que pasó bien, ¿no? Okay. También yo me voy. Amigos, saludos, hasta la próxima. Chao, gracias Sebastián, gracias Pepe. Todo. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. He aprendido mucho. Hasta luego. Chao. Hasta luego.